Noticias que te inspiran. Noticias positivas. Información que te motiva. Optimismo inteligente. Le damos la bienvenida a Carlos March y muchas gracias, Carlos, por venir en este día de Mundial y en tu semana de vacaciones. No, gracias por la invitación. Bueno, Dignidad para Todos es el libro que escribiste con ilustraciones de Tute, lo venís presentando desde diciembre y la verdad que es impactante muchos de los conceptos, pero vos nos vas a contar una síntesis del libro. Bueno, básicamente el libro lo que aspira es dejar registro y testimonio de 10 años de trabajo en organizaciones de la sociedad civil, básicamente 5 años en la Fundación Poder Ciudadano y los últimos 5 años en la Fundación Avina. ¿Cuál es la definición o tu definición de lo que es el capital? Bueno, capital social es, por lo general se lo define como las redes de confianza de una sociedad. Para mí va mucho más allá. Para mí el capital social incluye el capital económico y el capital financiero, ¿no? Hay una tendencia a separarlo. Para mí es un gran error. El capital social es todo y la actividad económica es actividad social. Entonces, el concepto de capital social es justamente el flujo que existe entre la interacción entre estos capitales, el capital humano, el capital natural, el capital financiero y económico. Y hay un componente interesante que es que el capital social no es acumulativo, ¿no? Yo puedo ser durante 20 años honesto y durante un minuto me encontraron robando y perdí 20 años de capital construido. Entonces, por eso cuesta tanto sostener capital social. Hay que cuidarlo día a día y construirlo día a día. Hay un problema acá que es cómo generamos acceso equitativo a oportunidades. Y ahí me parece que hay un nivel de escasez en el cuanto a generar posibilidades de acceso a oportunidades en Argentina. Y en función de esto, me parece que también hay escasez de tiempo, ¿no? Los líderes que están impulsando transformación deberíamos tratar de generar un punto de inflexión en cuanto al cambio de criterios en cómo gestionar lo público, que me parece que también nos obliga a acelerar un poco los términos y la transformación social. Ahora, vos decís gestionar lo público y uno cuando piensa en la política en Argentina siente que hay como una pared, ¿no? O sea, ¿cómo se va a gestionar si eso, bueno, la pelota la tienen otros y aparentemente no lo están haciendo del todo bien o con la equidad que corresponde, ¿no? ¿Vos ves que hay una clase política más joven o ves esperanza en ese aspecto? No, yo lo que veo es que el monopolio de la construcción de bienes públicos, bien público entendido como todo aquello que llega en igual cantidad y calidad a la ciudadanía, ¿no? Ese es el concepto de bien público. Entonces, el concepto de bien público y los bienes públicos en sí no son monopolio del Estado, ¿no? Es decir, el Estado obviamente es una herramienta para administrar bienes públicos y los bienes públicos en escala sí se administran del Estado. Ahora, el sector privado también tiene la obligación de entenderse las empresas como una herramienta de construcción de comunidad y como construcción de lo público. Entonces, esa me parece es una primera diferencia o posibilidad. Lo segundo que me parece importante es que la construcción de bienes públicos depende de procesos, no dependen de sucesos, ¿no? Entonces, ahí es cómo vamos incorporando a la clase dirigente en estos procesos. Y ahí tiene que ver de vuelta el concepto de capital social. ¿Y qué masa crítica necesito yo para generar transformación? Y hay 3 niveles de masa crítica ahí, ¿no? Está la élite, entendida no como el que más plata tiene en su cuenta corriente o cuántos apellidos tenemos, sino élite es todo líder cuya decisión impacta relevantemente en la comunidad en la que opera. Ese es el concepto de élite. Entonces, ¿cómo articulamos la élite en función de proyectos colectivos? Y ahí entra la dirigencia política, pero también entra la dirigencia empresaria, la dirigencia sindical, la dirigencia en general. El segundo es los actores emergentes. Y acá podemos sí plantear que empiezan a emerger actores de la política que empiezan a gestionar la política de manera distinta. Todavía no encuentran la institucionalidad para poder consolidar, pero sí hay actores emergentes y la sociedad civil me parece que tiene un rol importante que es articular a estos actores emergentes que están totalmente desarticulados. Y el tercer actor es la masa crítica que legitima los procesos o los proyectos éticos. Seguimos en Facebook y Twitter. Conectate desde www.noticiaspositivas.org.